Hola, ¿cómo estás? Me da tanto gusto que estés aquí, que me hayas dado la oportunidad de acompañarte en este entrenamiento en habilidades psicoterapéuticas enfocadas a la terapia breve. Para mí, de verdad que es un honor el que de entre tantas opciones hayas depositado tu confianza para este proceso tan importante de formación profesional, pero también de formación personal, el que como terapeutas no nada más hacemos terapia, sino que somos parte importante del proceso de lo que llevamos y cómo trabajamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra energía, si incluso lo quieres ver así. El que me permitas acompañarte en este proceso es algo que valoro enormemente. Espero que durante estos 6 meses que vamos a estar trabajando, además de adquirir conocimientos, también puedas desarrollarte personalmente, que puedas comprender y transformar también estos aspectos personales y ser, ¿no? Pues tener bienestar y que se vea este bienestar para ti, para los demás y que podamos difundir la salud mental, la salud emocional. Y justamente este primer contenido tiene por objetivo el que vayamos revisando diferentes modelos psicoterapéuticos y diferentes formas en las que podemos hacer terapia. La intención de este material es poder partir de una base. Hay muchas cosas que estoy segura, viste en tu formación como psicólogo, psicóloga, teorías, conceptos, pero no quiero darlos por sentado y más bien me gustaría aprovechar esta oportunidad para tener un breve propedéutico en el cual contextualicemos, recordemos algunos autores, la evolución de la psicología, la psicoterapia, y entonces que podamos entender de qué va y por qué es que surgen las terapias breves. Además, las terapias breves no están peleadas con otras formas de terapia. Personalmente, en mi práctica profesional y en el consultorio, cuando conozco a una persona, intento comprender qué es lo que necesita, cuáles son sus objetivos, por qué está yendo conmigo, por qué está yendo a terapia, y con base en eso trato de encontrar la mejor metodología para lo que la persona necesita, ¿no? Entonces es como tener una caja de herramientas muy amplia y ante la necesidad de la persona, yo trato de seleccionar o incluso le pregunto a la persona, mira, para esto que me comentas, se me ocurre que puede ser esto, esto, esto y esto. ¿A ti qué te suena más? Qué te hace más sentido? Muchas veces tomo yo la decisión de qué modelo psicoterapéutico es el que voy a estar implementando con la persona. No necesariamente quiere decir que tú lo hagas de la misma manera. La intención es poder repasar un poquito algunos modelos, algunos autores, para que puedas ir viendo las diferencias, los contrastes, no porque un modelo sea mejor que otro, cada uno responde a necesidades distintas, a un contexto, tiene diferentes elementos, tiene objetivos y toda la cosmovisión del modelo tiene un fundamento. Entonces la intención es que vayamos comprendiendo la lógica que hay detrás de cada modelo psicoterapéutico, por supuesto, recordar algunas bases teóricas y cómo es que eso se va implementando. No pretende ser un curso específicamente de cada una de las modalidades. Nosotros nos estaremos enfocando en las terapias breves, tanto en los modelos de resolución de problemas como en los centrados de soluciones. Veremos la epistemología sistémica, partiremos de la base y el fundador, Milton Erickson, como ya lo vimos en la clase muestra. Entonces, vamos a partir de aquí para ir construyendo nuestros siguientes aprendizajes. Si de lo que estoy explicando, dado que estás viendo una grabación, tienes dudas, tienes algún comentario, por favor, siempre puedes contactarme por WhatsApp, me puedes llamar, podemos, si tú quieres también, podemos tener una reunión personal o virtual, como sea más viable hacerlo, para despejar cualquier duda que
pueda estar surgiendo. Incluso si te animas, lo puedes dejar en los comentarios. Eso nos serviría mucho para yo ahí poder responderlo. Y si alguno de los compañeros llegara a tener una duda similar, puede ver, ¿no?, esta base de conocimientos que se puede ir construyendo en torno a las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, la modalidad que para ti sea más conveniente, como lo consideres mejor, estoy totalmente abierta en esta clase o en esta mini curso que vamos a tener, y también más adelante, que sepas que todos los canales de comunicación están permanentemente abiertos. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Eh, Déjame, me voy a hacer un poquito más pequeñita para que podamos alcanzar a ver bien las diapositivas. Entonces, como antecedentes de la psicología, y para irnos aterrizando, recordar que la psicología se ha venido desenvolviendo y se ha venido desarrollando en diferentes etapas. En primera instancia, la psicología empezó siendo una rama de la filosofía y entonces probablemente te vienen a la mente los grandes nombres de figuras tan importantes como Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, Heráclito, Anaxímenes, no sé si ya lo dije, Sócrates, Platón, Aristóteles y toda la proliferación que hubo principalmente en Grecia. Y justamente me gustaría tocar una cita que tiene que ver con Protágoras y esta aportación que nos hacen todos estos sofistas sobre el uso de la palabra y el arte de disputar. Más adelante voy a tocar esta parte del diálogo estratégico, pero saber que todo esto viene de la filosofía. Entonces también algo que me parece curioso y que me gustaría resaltar en esta oportunidad es que la psicología se va entendiendo, se va definiendo de distintas maneras según este momento de desarrollo. Por ejemplo, en la filosofía o en la psicología filosófica, más bien la psicología, ¿no? Viene ahí el psique, alma, logos, ¿no? Entonces, estudio del alma. Y es así como se va comprendiendo. Por tanto, figuras tales como Sócrates, ¿te acuerdas? Que su mamá ayudaba a las mujeres en el momento del parto y entonces decía Sócrates, yo quiero hacer eso con las personas, a dar a luz su conocimiento. Y entonces, como a través de las preguntas, del método mayéutico, apoyado de esta parte del oráculo de Delfos con esta inscripción de conócete a ti mismo, Sócrates pensaba que la mejor manera en la que se podía ayudar a una persona era a través de parir su propio conocimiento. De ahí viene su discípulo Platón, con todo el establecimiento de la academia, el mundo de las ideas, el mundo real y el mundo material, con todas estas alegorías de la caverna, la de la carroza tirada por dos caballos, ¿no? Y a su vez, y bueno, de Platón conocemos estos famosos textos de los diálogos de Platón, que son las conversaciones que él sostuvo con Sócrates, puesto que Sócrates no documentó su obra. Finalmente tenemos a Aristóteles, el fundador del Liceo, ¿no? Y toda esta riqueza que vamos teniendo por parte de los filósofos. Va pasando el tiempo y llega la psicología de la mente. Es estos momentos en los que surge el cristianismo, ¿no? Donde viene la Edad Media y entonces la psicología, así como el demás conocimiento, va siendo tomado por parte de la iglesia, ¿no? Y entonces viene San Agustín, viene como toda esta serie de santos, donde se va señalando la importancia de la introspección, la importancia de la vida interior y entonces la psicología, específicamente la parte de los trastornos mentales, eran considerados como demoníacos, ¿no? Entonces el tratamiento, ¿no? Por así decirlo, que se le daba a las personas que padecían algún desorden mental tenía que ver con exorcismos y con tratamientos más de orden religioso. Una de las
del giro que tiene en este tiempo la psicología es la importancia y algo que a veces, ¿no? Se suele como ver que este periodo fue el oscurantismo, de hecho así se le señala también en algunos textos, hasta pues la parte del Renacimiento, la Ilustración, ¿no? Es la parte del oscurantismo. Y algo que yo rescato de esta etapa de la psicología de la mente tenía que ver más con que los filósofos muchas veces tendemos a idealizarlo, ¿no? Que qué maravilloso hubiera sido que pues siguiéramos con esa línea de pensamiento en Occidente, pero que también se nos llega a olvidar que en la antigua Grecia había todo un sistema donde había esclavos, estaban las mujeres, ¿no? Que había como una pirámide donde estos eran como ciudadanos de segunda, y entonces había solo una parte como privilegiada de la sociedad que podía acceder al conocimiento. Algo que yo considero valioso, que nos aporta la psicología de la mente y esta parte de la Edad Media, es que todas las personas en este contexto de la psicología de la mente ante los ojos de Dios son igualmente dignos, igualmente que es viable el que puedas trascender y puedas mejorar tu condición de vida, a lo mejor sí expiando los pecados y a veces hubo temas de fanatismo religioso, también es cierto que la parte intelectual era totalmente sancionada y todavía más si era por parte de las mujeres, ¿no? Entonces todos estos fenómenos de la quema de brujas, la Inquisición y demás, pero bueno, este finalmente fue un periodo de desarrollo, donde entonces la psicología de ser una parte filosófica pasa a formar parte de la iglesia, ¿no? Y posteriormente con estos fenómenos y estos movimientos intelectuales como el Renacimiento, primero, que se dice, ¿no? Que el Renacimiento surge porque se hallan textos de Aristóteles, ¿no? Y entonces por eso es que viene toda esta revolución industrial. Luego entonces es que viene el Renacimiento y empieza a proliferar todos los conocimientos. De hecho, es lo que se busca, la razón. Es en este momento cuando la psicología empieza a formar parte de la medicina y entonces aquí el tratamiento que suele dársele a los desórdenes y a los trastornos mentales va más relacionado con algunos tipo de tratamientos médicos que consistían en fomentos de agua tibia, baños, descanso, relajación. Entonces eran esto como algunas de las aproximaciones que se hacen. Posteriormente, como probablemente tú recuerdas, viene toda la parte de los fisiólogos, de los médicos, pero hubo un ínter en el que también la psicología, que desde siempre ha interesado a las personas, pues ha tenido diferentes explicaciones, diferentes objetos, y entonces cuando en la Ilustración se establece el método científico y se establece una forma de hacer ciencia y que justamente se da toda la clasificación de las ciencias fácticas y las ciencias formales, donde las ciencias fácticas se dividen entre sociales y naturales. Las ciencias naturales, ya sabes, la biología, la química, la física, y las ciencias sociales que estudian al hombre y sus interacciones. Es ahí donde está la psicología, junto con otras disciplinas en las cuales también tiene interdependencia, tales como la pedagogía, la historia, la sociología, la antropología, etc. Entonces, actualmente la psicología se define como esta ciencia. Recuerdas que pasó por todo un proceso en donde que no era considerada ciencia hasta que lo es, pues finalmente se suele traducir etimológicamente el psique de distintas maneras, ¿no? En un momento era alma, en otra parte era el comportamiento, y ahora se suele definir como el estudio de la personalidad o de las conductas observables de las personas. Entonces, justamente es acá cuando empezamos y nos adentramos a este concepto que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Y la personalidad
tiene igual diferentes formas en que la definimos, en que la conceptualizamos, pero finalmente la personalidad nos refiere a un patrón de conducta que va siendo individual, ¿no? Nos va caracterizando nuestra manera de pensar, de sentir, de reaccionar, la forma en la que consistentemente reaccionamos o respondemos a los diferentes estímulos se relaciona con nuestra personalidad y, como decía, es lo que nos diferencia a una persona de otra. También tiene una consistencia, una continuidad a través de diferentes circunstancias o situaciones, ¿no? Entonces, puede ser que una persona que tienda a enojarse, ¿no? Entonces, que el enojo sea una parte muy arraigada de su personalidad. Entonces, si hace calor, se enoja porque hace calor. Si hace frío, se enoja porque hace frío. Si hay, no sé, la cena estaba salada, se enoja porque estaba salada. Y entonces, esta manera consistente y predecibles en la que la verdad somos las personas, ¿no? Ya las personas que viven con nosotros saben cómo vamos a reaccionar ante diferentes estímulos justamente por nuestra personalidad. Y es una manera en la que podemos describir a las personas sobre sus valores, o sea, lo que cada persona considera importante, el autoconocimiento, la autoeficacia, y la personalidad se va desarrollando a lo largo de un proceso de socialización. Justamente la personalidad va teniendo como dos componentes esenciales, uno que es el temperamento y otro factor que es el carácter, ¿no? El temperamento es innato, es heredado, una dimensión biológica. Es por eso que si ponen a dos bebés acabados de nacer, o un bebé, ¿no? Más fácil de poderlo observar, te das cuenta cómo ese bebecito que tiene un día, una semana de nacido, ya empieza a desplegar ciertos rasgos temperamentales. Entonces hay bebés que nacen siendo muy llorones, unos bebés que nacen siendo más sonrientes, aunque sea por reflejo, hay bebés más tranquilos y entonces la parte temperamental ya está, ¿no? Se dice que entonces es esta la parte genética no modificable, tampoco puede ser fácilmente cambiada por los actos, tiene una dimensión somática, no educable, una parte más predeterminada y generalmente no es controlable para poder manifestarse. Por otra parte, sobre lo que realmente tenemos un poder y una injerencia es sobre el carácter. Hay que recordar que ese poder que tenemos pues es más sobre nosotros, no tanto sobre los demás. Pero finalmente el carácter, sí es adquirido, ¿no? Entre que se va constituyendo con el paso del tiempo, vamos aprendiendo y vamos adquiriendo hábitos entre educativos, entre relacionales. Y si bien es cierto que tenemos el temperamento biológico, también tenemos una parte social, una parte que vamos aprendiendo, que justamente vamos socializándonos. Por tanto, es modificable, ¿no? Entonces yo puedo ser una persona que sea muy sonriente, ¿no? Pero a lo mejor me cambio, me mudo de país y me voy a Japón y entonces a lo mejor mi carácter puede irse modificando, a lo mejor puede ser que me vaya transformando en una persona más reservada, más prudente, menos ruidosa, qué sé yo, ¿no? Entonces, el carácter, sí es susceptible de ser modificado por los actos y entonces esta conducta propiamente se va modificando mediante la educación en el contexto social. Es educable, es controlable. Por tanto, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a estudiar sobre inteligencia emocional o cualquier otra teoría emocional que sea de nuestra preferencia, también, si quieren, les puedo hacer como un mini cursito sobre inteligencia emocional o sobre diferentes modelos que hablan de las emociones. No nada más está la propuesta de Goleman, también hay muchas otras metodologías a través de las cuales se habla de las emociones y de cómo podemos, depende de la teoría, ser más inteligentes, ser más competentes, ser más alquímicos, ¿no? En este aspecto emocional. Pero bueno,
La personalidad entonces se compone de la parte del carácter, que es el temperamento, los hábitos aprendidos, más nuestro comportamiento. Y justamente entonces, englobando y para poder seguir avanzando en este tema, la personalidad es el conjunto, la conjunción, la suma de temperamento y carácter. Y va a consistir en un conjunto de características psicológicas que expresamos todos en todos nuestros actos, ¿no? Entonces, la personalidad representa un patrón, que es patrón porque se va repitiendo, de rasgos cognitivos, afectivos y conductuales, que persisten durante largos periodos del tiempo y también suelen ser resistentes a extinción. O sea, no es como que yo sea muy enojona y alguien me diga, ay, ya no te enojes, y yo diga, sí es cierto, y ya de ahí en adelante me vuelva súper sociable o qué sé yo, ¿no? Entonces, señalaba, y el triangulito que pongo acá tiene que ver porque en general hay muchísimas maneras de definir la personalidad, pero es consistente en que está conformada por lo que piensas, la esfera cognitiva, la esfera afectiva, lo que sientes, y lo que haces, la esfera conductual. Dentro de los diferentes modelos psicoterapéuticos que vamos a estar revisando, cada uno va privilegiando por dónde es que impacta para ir haciendo estas modificaciones. Entonces, por ejemplo, la más clásica y la más obvia, la terapia cognitiva, entonces se centrará en la modificación de las estructuras pensantes, ¿no? De los pensamientos automáticos, de las creencias intermedias, de los pensamientos centrales, etcétera. Luego, por ejemplo, los afectivos, de hecho, hay toda una corriente de escuelas que vamos a estar platicando, que son las experienciales, ¿no? Entonces, donde se busca ir modificando los afectos. Y por otra parte tenemos las conductuales. Por ejemplo, me viene a la mente las terapias de activación conductual, ¿no? Donde justamente lo que buscas es incidir en el comportamiento, en la conducta de la persona para así ir transformando a los demás. Entonces, yo suelo, siempre que hablo de esto, imaginarme como el billar, donde le pegas a una, pero con la intención de impactar a las otras. Entonces, una de las principales distinciones entre los modelos y las propuestas psicoterapéuticas es a qué bola es a la que le están pegando o en dónde están como posicionando su taquete para que esa impacte el cambio en las demás, y que cuando hablamos de cambios, específicamente esta es una definición de los modelos conductistas, tiene que ver con un aprendizaje, más bien es un cambio relativamente estable a lo largo del tiempo que tiene que ver con la conducta, ¿no? Entonces, estos procesos a través de los cuales se va estabilizando y podemos decir, ok, ya cambió o ya aprendió, no es porque siempre se enojaba la persona y un día no se enojó. No quieres decir, esta persona ya cambió su personalidad. No, la excepción a veces lo que hace es que confirma la regla. Entonces, más bien necesitaría esta persona, esto es un ejemplo muy burdo y muy reduccionista, pero bueno, solo para ejemplificar, necesitaría como no enojarse por el calor, no enojarse por el frío, no enojarse por el tráfico, no enojarse porque la comida estuvo salada o lo que fuera. Y entonces, si esto lo hace consistente una y otra vez, podemos decir que ha cambiado, que ha aprendido, pero necesitamos que justamente eso también sea resistente a la extinción, que no sea algo que hacemos una vez y dejamos de hacer, y hay un montón de formas en las que eso se puede conseguir psicoterapéuticamente, y cada uno de los modelos nos ofrece una alternativa para poderlo hacer. Entonces, hasta aquí he estado hablando sobre la psicología, sobre la personalidad, y me gustaría empezar a abordar el terreno de la psicoterapia, que finalmente es lo que nos reúne en este entrenamiento. Etimológicamente, la palabra psicoterapia proviene de terapéuticos, que es cuidar o proteger algo o alguien, y dependiendo el momento histórico, por ejemplo, si estás hablando de una psicología más filosófica, pudiera ser estás cuidando el alma,
¿no? Y justamente como definición de psique, o cuidar la mente, o cuidar las conductas, ¿no? Con base en los elementos constitutivos de cómo es que definas o cómo es que traduzcas, más bien, la palabra psique, si más como alma, si más como comportamientos, si más como aspectos o dimensiones cognitivas, afectivas, conductuales, o más personalidad. Entonces, la maravilla de esto es que puedes ir construyendo tu propia definición y lo que hace más sentido contigo. Justamente algo que vamos a estar trabajando en los talleres presenciales es que en las reuniones que vamos a tener una vez al mes, es que vayas encontrando cuál es tu estilo terapéutico, el que vayas sabiendo quién eres tú como terapeuta, qué es lo que hace sentido contigo. Y finalmente, la psicoterapia la podemos definir como este proceso de encuentro interpersonal. Somos dos personas reunidas cuya intención es cuidar o sostener el alma o el eje de la existencia de la persona. Entonces, la psicoterapia es una labor, ¿no?, de interacción, y justamente está constituida o tiene tres componentes principales. Por una parte, está el consultante, que puede ser una persona, una pareja, un grupo, una sociedad, un niño, un adolescente, un adulto, personas en la etapa de la senectud. Entonces, el consultante o los consultantes llegan y buscan a un terapeuta, ¿no? El terapeuta es una persona, generalmente tiende a tener una formación en psicología, y que idealmente se ha formado en algún estilo psicoterapéutico, ¿no? Dentro de la gama que vamos a estar analizando, probablemente escogió uno o algunos de esos modelos en los que ha estudiado, tiene un marco teórico, tiene objetivos, tiene un sistema de creencias, que es lo que busca, y con base en todos los elementos que cada una de las partes trae a este espacio, es que se crea la psicoterapia, ¿no? Cada uno trae expectativas, cada uno trae necesidades, cada uno trae demandas a este espacio, y la psicoterapia es este punto donde esta interacción se hace posible. Y justamente una de las principales herramientas que en común se suelen localizar en los modelos psicoterapéuticos, va a variar, hay algunas que lo privilegian más, hay unas que menos, pero en general el diálogo es un elemento que suele estar presente. Y entonces me voy a permitir leer un poquito sobre justamente Protágoras, el que comentaba hace un ratito con la filosofía de la ciencia, y estoy basándome en este texto que se llama El diálogo estratégico. Es un libro de Giorgio Nardone y Alessandro Salvini. Ellos específicamente es propiamente del contenido que vamos a estar revisando en el entrenamiento sobre la terapia breve estratégica. Este es un modelo específico con una metodología para resolución de problemas, ¿no? Vamos a ver resolución de problemas y centradas en soluciones. Entonces, Giorgio Nardone se formó y empezó su interés a través de haber estudiado en el MRI, el Mental Research Institute, y ellos son los que acuñan toda la metodología del problem solving, ¿no? De cómo resolver problemas, y justamente la terapia, específicamente la estratégica, le da un valor muy importante y muy central. De hecho, una de las técnicas de oro dentro de la terapia breve estratégica es el diálogo estratégico. Entonces, aquí me permito retomar un texto acerca de Protágoras, donde nos dice que es el exponente principal de los grandes sofistas de la antigua Grecia, y entonces Protágoras hace uso de la eristike tekne, que es el arte de disputar. Y su objetivo es el de persuadir al interlocutor en su propia tesis, y entonces cito, dice, un arte fundado en hacer preguntas más que en proponer afirmaciones, preguntas estructuradas sucesivamente para evolucionar las respuestas del interlocutor en la dirección deseada por el persuasor. El secreto residía en evitar las convicciones que se querían deconstruir
contraafirmaciones, guiando en cambio al interlocutor a descubrir las alternativas a través de preguntas sabiamente propuestas. De esta manera se convencía de que las tesis sobre las que al final estaba de acuerdo eran un descubrimiento suyo y no propuestas o imposiciones. De hecho, hay muchos modelos psicoterapéuticos y empezando también por el psicoanálisis, porque fue uno de los modelos fundacionales, nos hablan mucho de la resistencia, ¿no? Ahora que el próximo video voy a empezar hablando de este modelo psicoterapéutico y se nos habla muchas veces de los pacientes resistentes, ¿no? También la forma en la que nos dirigimos a la persona que está frente a nosotros va variando con base en la propuesta metodológica. Yo generalmente el término que más me gusta es el de consultante, pero también se les llama pacientes, clientes, personas, sujeto experimental en el caso del conductismo, entonces hay diferentes maneras en las que se hace. El diálogo entonces es un elemento central y justo como nos lo proponía Protágoras, la mejor forma de eliminar estas resistencias, de hecho hay un texto de Steve D. Chaser que se llama así, La muerte de la resistencia, es un texto muy, muy famoso y que del que vamos a estar hablando en la terapia breve centrada en soluciones. Pero bueno, finalmente el diálogo siempre ha estado presente también. Protágoras ya nos decía que la mejor forma de poder persuadir a alguien era usando sus propios argumentos. Sócrates, ya sabemos, con la dialéctica, la técnica era admitir en vía de hipótesis las afirmaciones del interlocutor y en hacer ver que aquellos presupuestos se llegaban a consecuencias inaceptables. La intención era ayudar al interlocutor a alcanzar con su misma razón muchas verdades. Y justamente Sócrates retoma estas técnicas, por supuesto que motivado por la labor de su mamá de ser partera, pero retoma las técnicas retóricas de Protágoras y las transforma en algo diferente, las transforma en un instrumento de búsqueda de la verdad dentro de la experiencia del individuo. Y entonces la dialéctica es la que ayuda al individuo a conocerse a sí mismo y a la realidad que lo rodea, ¿no? También Platón toma toda esta parte del diálogo a través de la teoría de la reminiscencia, y donde nos dice, ¿no? Que el hombre lleva en sí mismo el conocimiento y depende del arte mayéutico del filósofo el hecho de hacer salir este patrimonio, ¿no? Entonces nos hablaba de la metafísica. Y voy a citar y voy a tomar una propuesta de este mismo texto donde nos hablan de Platón, ¿no? Y nos dice que esta es una cita retomada de Roncoroni de 1993, donde nos dice que un discurso claro y perfecto está determinado por 4 cosas. Lo que se necesita decir, cuánto se necesita decir y las personas a las que hay que dirigirse y el tiempo en que se necesita decirlo. Lo que se necesita decir ha de parecer útil a quien lo escucha. ¿Cuánto se necesita decir? Ni más ni menos. Lo que es suficiente para hacerse entender. Respecto a las personas a quienes se dirige, hay que tenerlo muy en cuenta. Respecto al tiempo, hay que hablar en el momento oportuno, ni antes ni después. De otro modo, no se hablará bien y nos dirigiremos al fracaso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hablan de este método dialéctico inductivo, de los diferentes elementos que podemos cuidar cuando estamos en psicoterapia? Si bien es cierto que una parte muy importante tiene que ver con la naturalidad, con el interesarnos en la persona, también el empleo adecuado de técnicas. ¿Y qué técnica utilizas? Pues filtrando y tomando como base estos 4 elementos. ¿Qué necesitas decir? ¿Cuánto necesitas decir? Las personas a quién te vas a dirigir y el tiempo en que se necesita decirlo. Entonces también encontrar el timing de estos elementos nos va a ayudar para que nuestras intervenciones, específicamente las habladas, sean adecuadas para el contexto psicoterapéutico.
¿no? Entonces, después nosotros sabemos que otras personas y otros autores han tomado muy en cuenta toda la parte del diálogo, de la conversación. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino señalaba que las preguntas son las que crean las respuestas. Entonces, depende de cómo nosotros vayamos preguntando, es hacia dónde vamos a acompañar a la persona que esté frente a nosotros, ¿no? Luego tenemos todos estos, en toda esta etapa que viene posterior a la Edad Media, donde entonces empiezan filósofos como Blas Pascal o Galileo Galilei, donde nos hablan, ¿no? De todos los, de todo el poder de la conversación. Finalmente, entonces, en el campo de la psicoterapia, el diálogo es una técnica fundamental, no solo como este modelo de presentación de las propias argumentaciones, sino sobre todo como una técnica de investigación de la psique y del comportamiento humano. Justamente Freud tenía esta frase de que en un origen las palabras eran mágicas, y justamente esta cita posteriormente es retomada por Steve D. Chaser para este famoso texto del que vamos a estar hablando también en la formación. William James, George Mead, Irving Goffman, y vienen muchos otros autores donde indudablemente nosotros vamos a estar reflexionando y señalando la genialidad de Milton Erickson y de Carl Rogers, en donde empiezan a imprimir el enfoque estratégico de la terapia, la comunicación también como una herramienta sugestiva para poder ir dirigiendo estos cambios y además para poder desarrollar empatía. Luego viene Gregory Bateson y muchos otros autores, Paul Václavic, por supuesto, de los que vamos a estar hablando, y que finalmente nosotros en las terapias breves fundamentalmente no hacemos propiamente una fase de diagnóstico. En ninguna de las de los modelos se hace un diagnóstico patologizante, sino más bien nosotros diagnosticamos interviniendo. Ya hablaré más a detalle de cómo es que hacemos eso. Y finalmente me gustaría dar un panorama de lo que vamos a estar haciendo en las próximas clases, en los próximos videos, la información que te voy a estar compartiendo, y que tiene que ver con los marcos teóricos en la psicoterapia. Me voy a estar basando, hay muchas formas, perdónenme, hay muchas formas en las que también se clasifica la psicoterapia. Yo me voy a estar yendo con esta clasificación que me parece de las más, una clasificación pues lógica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, les voy a estar hablando en las próximas entregas sobre el psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica, específicamente pues de Sigmund Freud, ¿no? Luego la psicología individual de Alfred Adler, la psicología analítica de Jung, y voy a hablarles un poquito de otros autores solamente para ir identificándolos, nutriéndolos, como Otto Rank, como Wilhelm Reich, como Ferenczi, Karen Horney, Eric Fromm, y Erik Erikson, ¿no? Que son algunos de los autores como más representativos de la corriente psicoanalítica. Por supuesto que hay muchos más, solamente voy a tomar estos para ir ilustrando el modelo, así como las características básicas generales. En otra entrega estaré hablando del humanismo, de la terapia centrada en la persona de Carl Rogers, la propuesta Gestalt, la terapia corporal, el focusing, la terapia de realidad, el análisis transaccional y el psicodrama, ¿no? De Moreno. Luego voy a estar hablando un poquito sobre el conductismo, no necesariamente tanto de Skinner y de Pavlov, de Thorndike, aunque los tomaré muy brevemente solo para ir como recapitulando algunas técnicas que actualmente se emplean tanto en la activación conductual como en la teoría analítico-funcional. Nosotros actualmente sabemos que pues, el conductismo se ha conjuntado con lo cognitivo. Entonces voy a estar hablando de los modelos cognitivos como la TREC, la terapia racional emotiva conductual, de la terapia cognitiva, de la terapia de esquemas, de la terapia cognitivo-constructivista, de la valoración cognitiva.
Actualmente también están muy de moda, ¿no? Toda esta ola de las terapias de tercera generación, donde estaré hablando un poco sobre el mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual y la terapia metacognitiva. Vamos a estar hablando en los talleres que vamos a tener en los presenciales, vamos a retomar algunos elementos de las terapias de tercera generación para aplicárnoslo en nuestro desarrollo personal como terapeutas y también actualmente, por ejemplo, está la terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness o están las terapias basadas en la compasión, ¿no? Como la de Paul Gilbert, o basadas en mindfulness, y realmente el que lo podamos hacer así, la atención plena, es un elemento constante que vamos a estar practicando y que voy a estarte acompañando en algunos ejercicios. También, por favor, dime si es que dentro de los talleres quieres que alguno de los ejercicios que hagamos los grabe, te dé algún tipo más de información. Tú siéntete libre de pedirme toda la información que necesites y yo estoy encantada de poderlo compartir contigo. Vamos a estar hablando, o les voy a estar hablando también de las terapias sistémicas. De hecho, las terapias breves se suelen categorizar aquí, aunque Karin Schlanger, la actual presidenta del MRI, dice que el modelo de MRI es el de resolución de problemas, ¿no? Nos dice que este modelo es más sistémico que los sistémicos, pero bueno, generalmente se tienden a clasificar didácticamente en este enfoque. Entonces voy a estarles hablando un poquito de las terapias estratégico-comunicacionales, de la estructural, de la familiar intergeneracional, de la familiar experiencial, y en lo que nos vamos a estar centrando es en la terapia de resolución de problemas, en la terapia centrada en soluciones, y vamos a estar hablando también un poquito en nuestro último módulo del entrenamiento sobre la terapia narrativa, y es ahí donde vamos a desarrollar un poquito más estas otras propuestas, la estructural, la familiar intergeneracional, etc. Y también hay algunos otros modelos psicoterapéuticos que actualmente son empleados, como los modelos interpersonales o transpersonales, también se les conoce así, los modelos cognitivo-analíticos, ¿no? Que es la conjunción de las terapias más cognitivas con las psicoanalíticas, y las terapias centradas en las emociones. Es un poquito de lo que les voy a estar hablando. Si puntualmente hay alguna otra teoría que hayas escuchado, que sea de tu interés, algún autor que no esté incluido en estos que te comparto, dime, veo si puedo incluirlo dentro de algunos de estos o puedo hacer alguna otra cápsula hablando de esta teoría. Como les decía, estas no pretenden ser todas, no pretende ser algo, un curso exhaustivo de teorías de la personalidad o de modelos de intervención psicoterapéutica. Nos vamos a enfocar, por supuesto, en las sistémicas, en las breves. También acá no están, no puse otros modelos que vamos a estar viendo, como el EMDR, terapias que tienen que ver más con trauma. Entonces, si hay algo de esto que te interesa, pues dime y con mucho gusto lo puedo ir añadiendo. Si no forma parte de este mini curso, a lo largo del entrenamiento yo me doy a la tarea, el tiempo para poder consolidar esta información y poderla ir compartiendo. Una vez más, espero que la información que voy a estar presentando en este apartado sea de utilidad, sea de tu interés, sea de beneficio para poder ir conceptualizando, contextualizando todo el mapa de cómo, no todo el mapa, pues, pero buena parte del mapa de cómo es que nos movemos en la psicoterapia, y entonces también algo para que lo que nos puede ser de utilidad en el día a día es cuando llega un consultante y nos dice, es que yo ya he ido con 5 terapeutas y ya fui a cognitivo-conductual, ya fui a no sé qué. Entonces sepamos
cuál es el proceso que han llevado nuestros consultantes, además de otras preguntas que podemos hacer dentro de la intervención y las primeras sesiones, que ya iré compartiendo contigo dentro del entrenamiento, los protocolos, un poco los manuales, en los casos de los modelos en los que existen, y en los que no, pues te iré dando cuál es la lógica y dónde puedes ir preguntando y cuáles son algunas de las intervenciones, pero ya más enfocadas y estructuradas dentro de la terapia breve. Entonces, ya sabes, aquí ponme abajo todo lo que quieras en cuanto a dudas, en cuanto a información adicional que te gustaría que incluyera, en cuanto a autores que no haya mencionado, corrientes o modelos terapéuticos. Y bueno, vamos a estar en contacto, nos vamos a estar viendo en las clases, nos vamos a estar viendo en vivo, vamos a tener nuestras sesiones individuales. Entonces, una vez más, te agradezco tanto el que estés aquí y que te hayas dado el tiempo de escuchar y de revisar este material. Entonces, pues vamos a vernos en los próximos videos para estar hablando de estas propuestas psicoterapéuticas. Si tienes algún comentario, alguna observación de cómo puede ser mejor este material para ti, yo encantada de poder hacerlo. Entonces, nos estamos viendo muy prontito. Que estés muy bien. Gracias. Bye.